Estaba haciendo una hora de tiempo. No, pero antes. Ah, yo lo he pasado temprano. O sea, yo vengo exactamente a que llegaste 10 o ir sobre tu pasando. Bueno, algo así. Algo así. ¿Y por qué no te Pero lo que pasa es que no, en el metro de... Bien, chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Tenemos la visita de mi amigo Renzo hoy día, que me ha dicho que los tengo que jalar. Me ha pedido que sea mucho más exigente con ustedes. Dice que no les puedo, sí, claro, no le puedo regalar la nota, dice. ¿Por qué Yo creo que me tiene refieres? razón. Nosotros aprendemos. Yo creo que tiene razón. Nosotros siempre aprendemos. Bien, bueno, hoy para tristeza mía, continuamos con el sistema endocrino. Y para inclusive más tristeza mía, las láminas de hoy no son de mi favorito Gaito, sino la mayoría son de Gano. Así que van a sentir que la clase es un poco distinta, porque el fútbol es un poco diferente también. Pero quiero que recuerden de la clase anterior, ¿sí? Como es metabolismo tiroideo, tengan muy presente, tengamos muy presente la función de la TRH estimulando a las células tirótropas en la hipótesis anterior, ¿sí? Para la absorción de TSH. ¿Sí? Salud. Bien, tiene las tres preguntas que sí o sí tienen que poder contestar para aprobar el curso. ¿Es cierto? Ya saben ustedes que cada clase tiene al inicio tres preguntas que son las que tienen que ustedes contestar de manera correcta para poder aprobar Morfo 4. ¿Cuáles son las tres preguntas de hoy? ¿Cuál es la función de la tiroides? ¿Cuál es la función de la tiroides? ¿Cuáles son las hormonas tiroideas? ¿Y qué efectos causa el déficit de las hormonas tiroideas? Van a ver en realidad que en gran parte de la clase vamos a hablar un poco de cómo se producen las hormonas tiroideas, y sobre esto un poco más vamos a profundizar en práctica. Ya por ahí alguien me dijo hipotiroidismo por tiroiditis de Hashimoto. Sin mayores datos, ahora he ojeado la práctica otra vez, en ese parrafito chiquitito, si me la tuviera que jugar por algo, también me la jugaría por eso. ¿Ok? Así que van bien. Revisen muy bien para la práctica qué otras causas, ¿sí? ¿Qué otras causas, además de tiroiditis Hashimoto, pueden ustedes encontrar? Sobre todo las menos frecuentes, porque son de ellas en donde podemos aprender algunas cosas interesantes, como vamos a ver ahora, sobre los transportadores, ¿no? Hay algunas enfermedades genéticas que afectan a los transportadores de hormona tiroidea, son bastante raras, pero está interesante para que lo puedan cumplir en práctica. Bien, entonces este es el contenido de la sesión. Vamos a hablar un poco de la glándula en sí, de sus características, su ubicación anatómica, etc. Y la secreción de las hormonas tiroideas y cómo estas se regulan. Finalmente, cuáles son los efectos que ellas tienen. Ok, esta es la tiroides humana. La tiroides tiene un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo. Van a encontrar en algunas personas un tercer lóbulo llamado el lóbulo piramidal, que no siempre, algunas personas es una variante anatómica, algunas personas, o la mayoría de ellas en realidad, tienen solamente el istmo tiroideo. La pirámide es muy pequeñita, pero a veces puede no ser considerada un lóbulo. La consistencia de la tiroides es muy particular con respecto a otros órganos. Ya creo ya vieron un anato, pero en anato creo que las piezas no están del todo buenas, pero si tienen en algún momento entrar una cirugía tiroidea van a darse cuenta que la tiroides tiene una consistencia muy particular, media gelatinosa, no sé, que parece un poco la huevera del pescado. Tiene esa consistencia. Y está sobre la tráquea, y vamos a ver, es importante que tengan en consideración
que la histología de la tiroides va a ser un poco distinta, o bastante distinta en realidad, dependiendo si es que la tiroides está inactiva, digamos, si es que el paciente o la persona o la porción de tejido está, entre comillas, eutiroideo, y cuando la tiroides está activa, es decir, cuando ha sido estimulada por TSH, no por TRH, sino por TSH, ¿sí? Ajá, así es. Entonces, está activa, estimulada por TSH, y es cuando las células foliculares de la tiroides van a comenzar, como vamos a ver en un ratito, a producir hormona tiroidea o las hormonas tiroideas. Hay una particularidad en la producción de T3 y T4 que ahora vamos a ver. Y va a estar muy involucrada esta sustancia que ven ustedes en el dibujito en amarillo, que se llama el coloide. Va a estar muy involucrada porque este coloide es el que contiene tiroglobulina, ¿sí? La tiroglobulina, como vamos a ver más adelante, es esencial o va a ser esencial para la producción de hormona tiroidea. Bien, ok, quiero que se imaginen esta célula, véanla dividida en dos, así como en la lámina anterior teníamos un esquema de la tiroides inactiva y un esquema de la tiroides activa. Imaginen que esta célula que ha sido partida en dos también tiene la misma función. En el lado izquierdo tengan a una tiroides inactiva o digamos normal o eutiroidea, una célula tiroidea, y en el lado derecho tienen una célula tiroidea estimulada. ¿Sí? Tienen una célula tiroidea estimulada. Lo que van a ver que estos corpúsculos secretorios son aquellos que van a liberar T4 sobre todo, pero aquí por endocitosis es que vamos a ver que estas células están, ¿no? Capturando o por endocitosis atrapando el coloide del que yo les mencionaba, ¿sí? Atrapando el coloide para que pueda producirse desde la tirosina que está, digamos, en la periferia de la tiroglobulina. Hay fragmentos de tirosina que ustedes van a ver ahora cómo esos fragmentos de tirosina se va a iodar para producir la hormona tiroidea, ¿okay? Está liberando por aquí, la célula tiroidea va a liberar, ¿sí? Otra vez la hormona tiroidea, y el coloide por endocitosis, ¿sí? Va a producirse lo que vamos a ver ahorita. ¿Preguntas? ¿Todo está bien? ¿Sí? ¿Seguros? Si yo les pregunto. A ver, ¿qué ¿Saben por qué tienen miedo? Porque morfos ya hemos hecho tiroides. ¡Ah! Me han engañado, o sea. He sido engañado. Cuando me engañan yo me enojo. Ustedes han sido engañados. ¿Qué coloide hizo, doctor? Ok. Bien. Tengan presente que estas son las tres hormonas tiroideas, ¿no? Las tres hormonas tiroideas principales, la T3, la T3 reversa, y la T4 con la tiroxina, ¿no? Pero hay moléculas precursoras. Acá está lo que les hablaba, ¿no? Un fragmento de tirosina que va a estar como colgando de la tiroglobulina, que se va a peroxidar y se va a convertir en monoiodotirosina. Ahorita vamos a ver cómo es que entra el yodo, a la célula tiroidea, ¿sí? Pero ya vemos que aquí, importante, yodo, ¿sí? Se va a peroxidar, ¿sí? Vean que estoy peroxidando acá.
y va a entrar un yodo, vamos a tener una monoyodotirosina, y cuando son dos átomos monovalentes de yodo, podemos tener una diyodotirosina. Lo que normalmente sucede, creo que eso está en la diapositiva siguiente. No. Lo que normalmente sucede es que de dos diyodotirosinas vamos a tener la T4. La mayoría de hormona tiroidea que es liberada de la tiroides en realidad es T4, del T3 se libera muy poquito. Sí, del T3 se libera muy poquito, eso tienen que recordar, del T3 se libera muy poquito. Y lo que sucede es que hay una, por acción de una enzima llamada desyodasa, ¿sí? La T4, entonces sí saben, ya ven, la T4 se va a convertir en T3 de forma verificada. La T3 reversa es un misterio, la T3 reversa es un misterio clínicamente no, que al menos que yo tenga conocimiento, no tiene un uso clínico para lo cual es medida, pero la formación de la T3 reversa es cuando normalmente esto se ocurre dentro de la tiroides, ¿no? La monoyodotirosina unida con la diyodotirosina dentro de la tiroides sí pueden formar un poquito de T3, pero cuando esta unión es de forma inversa, primero la diyodotirosina, después la monoyodotirosina, es que se forma la T3 reversa, ¿sí? ¿Cuál tiene una acción más fuerte? La T3, a pesar de que hay en menor cantidad, es más activa a nivel de los tejidos, ¿sí? Es más activa a nivel de los tejidos. A pesar de la reversa también tiene actividad, pero es importante que sepan que a nivel de los tejidos, ¿sí? La T3 es más activa, ¿sí? Más activa. ¿La reversa es un marco patológico? No que yo sepa. Sí. A menos que yo sepa clínicamente utilidad. El T4 también te puede generar mayor gasto. ¿El qué? El T4 puede generar mayor gasto cardíaco o el T3. Sí. ¿Cómo? Sí. Ahorita vamos a ver al final cuando veamos la acción sobre cada uno de los órganos del sistema. ¿Sí? Si nos alcanza el tiempo. Ok, respecto al metabolismo, la ingesta diaria es más o menos de 500 microgramos de yodo monovalente por día en la dieta, que normalmente esas necesidades de yodo están satisfechas por el consumo de sal, ¿cierto? Muy bien, se ven satisfechas por el consumo de sal, y de esos 500 microgramos de yodo monovalente que ingresa por ingesta al día, a la tiroides va a absorber 120 microgramos de yodo monovalente, de los cuales va a utilizar 80 microgramos para producir sobre todo T4 y un poquito de T3. Ahorita vamos a ver la cantidad, pero sobre todo T4, más o menos casi a nivel de secreción, la mayor cantidad de producción es de T4. Y esta T4 y la T3 también van a ser metabolizadas en el hígado para luego poder ser excretadas por las heces a través de la bilis. Y para mantener el balance, 40 microgramos de yodo monovalente van a volver al fluido extracelular, donde finalmente van a ser eliminados con el resto de yodo que no es utilizado por la orina. Más o menos tenemos, si la memoria no me falla, reservas de yodo como para casi 3 semanas. ¿Sí? Normalmente más o menos casi 3 semanas tenemos para reserva de yodo. Después de eso comienzan algunos pequeños problemitas que ya los vamos a discutir en práctica. ¿Ok? ¿Qué era esto? A ver, allá. Bueno. Ok. Ya. Hay un simporte de sodio y yodo que va a permitir, o sea, primero va a haber la bomba de sodio, va a sacar un poco de sodio de la membrana, y para equilibrar va a haber un simporte de sodio y yodo monovalente que va a permitir que entre el yodo acompañado del sodio nuevamente por medio de un mecanismo de transporte de simporte al intracelular de la hormona tiroidea, de la célula tiroidea. ¿Sí?
aquí hay una acción enzimática que me parece recordar que va a convertir un yodo en yodo divalente en realidad. Eso lo voy a tener que revisar para que lo veamos en la práctica, pero me parece que recordar que se convierte en un yodo divalente después de entrar en contacto con los extremos de la tiroglobulina. Acá está la tiroglobulina que les mencionaba, y vean aquí cómo fragmentos de tirosina van a unirse al yodo, aquí todavía monovalente, para formar la T4, ¿sí? Con sus 4 brazos de yodo, como les había mencionado, ¿no? 2 diyodtironinas, T4, una monoyodo y una diyodo T3, y la reversa, primero la diyodtirosina y la monoyodo. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo les había dicho, ¿no? Más o menos 80 microgramos de hormona tiroidea a nivel de secreción, ¿sí? A nivel de secreción, y muy poquito, ¿no? Casi una relación de 20:1 con T3, que es secretada por la tiroides a nivel de secreción, y más o menos 2 microgramos de T3 reversa, ¿sí? Pero ¿qué va a suceder? De forma periférica va a haber esta interconversión o conversión en realidad de T4 a T3, ¿no? Más o menos un tercio de la T4 que está todavía libre, ¿sí? Se va a desyodar para convertirse en T3, ¿sí? Aproximadamente, y eso sumado a los 4 microgramos que sí fueron liberados de frente de la tiroides, tenemos más o menos unos 31 microgramos diarios de liberación de T3, y la conversión de T4 a RT a tridiotironina reversa es de más o menos de 36 microgramos. Y luego el resto de los 17 microgramos de hormona tiroidea va a continuar libre, pero ahí sí va a conjugarse y a unirse, ¿sí? O a proteínas plasmáticas o a su enlace a nivel tisular, ¿sí? Esta es la cantidad libre de T4 que se produce al día, y vean que la regulación de la T4 libre es aquella que se da sobre la adenohipófisis, ¿sí? La T4, por supuesto, como es evidente, la T4 unida a plasma, a proteínas plasmáticas, y la T4 a nivel que ya está unida a su receptor en el tejido, no me va a ayudar a modular la hipófisis anterior, ¿no? Es evidente que tiene que ser la T4 libre. Ya vas. Como la TSH se estimula la producción de TSH4. ¿Okay? La TSH, ¿cómo estimula La producción de T3 y T4. aquí? Claro. Sí, no es un muy buen gráfico para explicarlo, pero lo que sucede es que la TSH va a activar lo que vas a encontrar en Guyton creo como NAIS o NIS, ¿no? El simporte, justamente el simporte sodio-yodo. ¿Sí? Ese simporte va a ser activado por TSH. ¿Sí? Es lo que va a permitir que se absorba el yodo, básicamente. Tengo dos, pero creo que más. Claro. Claro. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo es que la TSH estimula la producción de T3 y T4? Exacto, tal cual. Okay. Tú recordarás que la TSH tiene dos tipos de receptores, ¿okay? Está acoplado a GQ y está acoplado a GS, ¿okay? Estos van a estimular la primera parada, que es el NIS, que es un simporte de yodo, es decir, el yoduro que está en la sangre ingresa hacia el folículo, ¿cierto? Tú vas a ver que el segundo paso, que es la síntesis de tiroglobulina, ¿cierto? Tiene que pasar del retículo endoplasmático rugoso al aparato de Golgi para poder ser sintetizado y ser liberado al coloide. Luego tienes esta molécula importantísima, que ¿cómo se llama? La pendrina, ¿cierto? ¿Okay? Que como ustedes sabrán, no solo está donde
no solo está en la tiroides, sino está también ¿dónde? En el oído, ¿cierto? Por eso hay una enfermedad que se llama enfermedad de Pendren, en la cual la pendrina es alterada. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué vas a tener? Vas a tener un montón de tiroglobulina, ¿cierto? Pero este yoduro, así como tal, nosotros podemos acoplarle la tiroglobulina, ¿no? ¿Cierto? Tiene que pasar un proceso de oxidación. ¿Ok? Y esto quién lo regula, la tiroperoxidasa, ¿cierto? Luego, la tiroglobulina, para que se junte con el yodo, ¿qué tiene que pasar? ¿Cómo se llama eso? Organificación o iodación, ¿cierto? ¿Okay? Y ahí formas un MIT, que es una monoyodotironina y yodotironina, ¿cierto? Luego, estos dos que acabas de producir, ¿qué vas a hacer? Vas a acoplarlo, y ese es el siguiente paso, ¿cierto? Y en el acoplamiento, juntas un DIT, ¿sí? Más un MIT, ¿ok? Y dependiendo de la forma de la composición, como dijo el doctor hace un momento, ¿ok? Vamos a formar o T3 o T3 reversa, ¿cierto? Y si juntas dos, simplemente formas ¿qué cosa? T4, ¿cierto? Luego esto, que está acá, ¿sí? Va a ser endocitosis, ¿cierto? Pero cuando mete el líquido, ¿cómo se llama? Pinocitosis, ¿cierto? La pinocitosis va a ocurrir y aquí, en el coloide, va a ser una piscina llena de ¿qué? Tanto de MIT, de DIT, de T3, de T4, de tiroglobulina, yodo y yoduro, ¿cierto? Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo que te sirve, lo único que vas a liberar, ¿qué es? T3, T4 y T3 reverso, ¿cierto? Y lo demás, ¿qué vas a hacer? La tiroglobulina va a volver a pasar por el aparato de Golgi para ver si es que sirve o no. Si no sirve, se degrada, y si vuelve a servir, y si sirve, se empaqueta y se vuelve a mandar al coloide. ¿Ok? Y el yoduro, si es que es yoduro, vuelve a pasar por la pendrina, ¿ok? Se hace intercambio con cloro, o con cloruro, perdón, y vuelve al coloide. ¿Ok? Y de esta manera, mediante su receptor GQ-GS, que por cierto es una de las pocas hormonas que tienen los dos receptores a la vez, está acoplada a dos proteínas G, ¿ok? Es que se hace su función. La pendrina está al costado del receptor de cloro y yodo. No, la pendrina es un intercambiador de cloro con el yodo. Ah, ya. Sí, esta es la pendrina. Ese se llama pendrina. Claro. Ah, ya. Entonces, si no me equivoco, uno de esos dos lo que hace es prevenir la mayor producción de canales, o sea, sincones. Y otro era... ser específico. Acuérdate, GS de qué era? De estimulante, ¿cierto? Tú sabes que esto hace que conviertas el ATP en AMP cíclico, y el AMP cíclico estimula ¿a quién? A la proteína A, ¿cierto? ¿Ok? Aquí vas a ver que hay un montón de cosas que tienes que saber. Por ejemplo, a través del GS se estimula el NIS, ¿ok? Se estimula la producción de tiroglobulina, y se estimula ¿qué cosa? La pendrina. ¿Ok? Y a través del GQ, ¿qué se hace? La fosfolipasa C, fosfolipasa. Todo lo demás que está acá, todo lo que falta es por GQ. Y de esta manera, la TSH, que también es llamada como tirotropina, porque la TRH, ¿cuál es el otro nombre? Tiroliberina, ¿cierto? ¿Ok? Es como eleva la síntesis de hormonas tiroideas. ¿Ok? Hay algunos libros que te dicen que solo se libera T3 y T4, ¿ok? Pero la mayoría de libros, como Boro o Gannon, te dicen que también se libera T3 reversa. ¿Sí? Aunque ustedes sabrán que es una forma inactiva, ¿cierto? ¿Ok? ¿Mejor? Recuérdame, Renzo, ¿en qué momento es que el yodo monovalente se vuelve yodo monovalente? Aquí, con la tiroperoxidasa. Pasas de yodo duro a yodo con la tiroperoxidasa. Y tanto la oxidación, que es ese procedimiento de oxidación, como la argonificación y el acoplamiento están a cargo de quién? De la tiroperoxidasa. En mi sueño pensé hacer eso. Gracias. Entrar a tu clase para hacer una... Muy bien, muchas gracias, profesores. Bien, entonces, ahora recuerden que hay una disparidad en la forma en que las hormonas tiroideas se van a unir a proteínas plasmáticas, ¿sí? Van a tener que unirse con mayor afinidad a ciertas proteínas, como en el caso de la proteína la globulina transportadora de tiroxina, y con bastante menos afinidad a otras proteínas, como por ejemplo la albúmina, ¿sí? A pesar de que la T4, ¿sí? A pesar de que la T4 se une con mayor afinidad a la globulina transportadora de tiroxina, como bien preguntó no sé quién por acá, no acuerdo que alguien que hizo la pregunta, ¿sí? La T4 tiene mayor actividad a nivel de receptores tisulares. ¿Sí? La T3, perdón, tiene mayor actividad a nivel de receptores tisulares. Sin embargo,
la T4 sí tiene mayor afinidad a la unión de proteínas. Estas son condiciones clínicas típicas, y las de abajo no tan típicas, porque son producidas por la acción de algunas drogas o algunas hormonas, pero que van a actuar justamente sobre lo que les había mencionado, sobre la forma en cómo la tiroxina se va a unir a las proteínas plasmáticas, ¿sí? O va a aumentar la concentración de las proteínas plasmáticas disponibles para unirse a la tiroxina, o las puede disminuir, ¿sí? Son condiciones muy particulares que en algunos casos la forma clínica va a ser eutiroidea, ¿sí? El paciente, cuando ustedes tengan los análisis, reciban los análisis de TSH, de T4 libre y de T3 libre, van a tener un paciente eutiroideo, pero eso no quiere decir que no puedan encontrar elevados o disminuidos, según estos son los casos, la T3 total y la T4 total, ¿ok? Los casos de hipertiroidismo, de hipotiroidismo, sí son bastante más frecuentes, ustedes van a ver, porque la forma en cómo la tiroxina se va a unir a las proteínas plasmáticas no está bastante alterada, y bastante directo, la concentración total de T4 y de T3 va a estar elevada en el hipertiroidismo, también T4 y T3 libre van a estar elevados en el hipertiroidismo, la concentración de TSH va a estar disminuida. Y de forma inversa, en hipotiroidismo van a tener T4 total, T3 total, T4 libre, T3 libre, disminuidos, ¿sí? En concentraciones plasmáticas, y elevada la TSH, la forma clínica, como ustedes pueden ver en la práctica, sí va a ser de hipotiroidismo. Ok, este gráfico muestra cómo reaccionan tanto la T3 como la T3 reversa a condiciones fisiológicas como la inanición. A pesar de que la T3 reversa no tiene una utilidad clínica definida, sí se puede observar cómo la T3 reversa en condiciones de inanición se eleva. Y su contraparte, la T3 en este caso, disminuye, ¿sí? A los pocos días que se inicia la inanición, y vemos cómo eso se revierte rápidamente también a su forma normal cuando el paciente otra vez comienza a alimentarse de forma normal. Y esto es en gran medida porque ¿qué cosa es lo que favorece la T3? Y por eso desciende condiciones de inanición. ¿Para qué? ¿Quién me dice? Si estamos en una condición de starvation, ¿no? De inanición, que no estamos ingiriendo alimentos, ¿por qué nos favorece que disminuya la T3? ¿Por qué es esa la respuesta aquí? Es correcto. Lo que dijo su compañero, ¿no? Porque la T3 va a incrementar el consumo metabólico. Entonces, al descender, el consumo metabólico deja de incrementarse en la medida que tenemos ese descenso. Ahora, si eso, digamos, si eso ocurriera sola con la T3 reversa, como les digo, clínicamente no va a tener un efecto. Aquí hay algunas causas de hipotiroidismo congénito. El más frecuente que podrían enfrentarse sería el déficit materno de yodo, y el paso de anticuerpos antitiroideos a través de la placenta. También no es algo raro no es tan raro que lo encuentren, pero son causas que usted se puede encontrar que causan hipotiroidismo congénito. Y en cuanto a hipertiroidismo,
enfermedad de Graves, algún tumor de la hipófisis anterior que secrete o hipersecretor de TSH, la administración, cuando son extratiroideas, alguna tumoración, por ejemplo, que sea una producción ectópica de TSH, un tumor productor de TSH ectópico, la administración iatrogénica de T3 y de T4 sobre todo. Bien, en cuanto a los niveles en cuanto a las acciones de la hormona tiroidea a nivel de los distintos tejidos, aquí tienen cómo es que la hormona tiroidea va a tener efectos catabólicos en algunos tejidos como el tejido adiposo y el músculo, pero metabólicos como a nivel del intestino y el metabolismo de las lipoproteínas, porque va a contribuir en la formación de receptores LDL. Para el caso de tejido cardíaco va a incrementar la expresión de receptores beta-adrenérgicos, va a incrementar la respuesta del tejido cardíaco a las catecolaminas circulantes. En el caso de tejido adiposo y el músculo les había dicho que su acción es catabólica, estimula la lipólisis, incrementa el fraccionamiento de proteínas. Para el caso del hueso y el tejido nervioso, sobre todo intrafetal, es muy importante las hormonas tiroideas. Cuando hay déficit de hormonas tiroideas durante la gestación y el feto se ve expuesto a déficit de hormonas tiroideas, el riesgo de retraso mental profundo y de retraso en el neurodesarrollo es bastante incrementado. Lo más importante, yo creo que está en lo que dice Other, ¿no? Incremento de Marzola. No, como mencionó lo del retraso, doctor, ¿cuánto es el tiempo mínimo que se debe esperar para darle, digamos, a un neonato un fármaco específico para que no llegara a retraso si naciera con hipertiroidismo congénito? ¿Para darle a un qué? A un neonato en el caso de que naciera con hipertiroidismo congénito. No, es que no se va a poder saber en qué momento, o sea, ni bien a un recién nacido tú no puedes saber si es que tiene retraso mental. Vas a tener que esperar a ver cómo se desarrolla el bebé y comienza a tener algunos retrasos en el desarrollo. Si es que el bebé tiene hipotiroidismo congénito, la administración de hormona tiroidea es inmediata, ¿no? Creo que le puede dar inmediatamente al... Creo que era doctor porque no lloraban, creo, ¿no? O sea, no lloraban o no manifestaban Lo que pasa es que cuando nace un neonato, valga la redundancia, tienes que hacer un tamizaje rápido para varias enfermedades. Una, síndrome de Down, y dos, hipotiroidismo congénito. ¿Y cómo haces el screening de hipotiroidismo congénito? Un paciente que tenga hipoactividad, que tenga macroglosia, y le revisas la mano. ¿Ok? Porque normalmente los pacientes que no tienen, o sea, los pacientes que tienen síndrome de Down también son hipotiroidosos. ¿Ok? Y es por eso. Y ahí le haces el test y si es que tú ves algún índice de hipotiroidismo congénito, lo derivas con el especialista. De inmediato. y el especialista se queda en el tratamiento para el Exacto. Porque él tiene que dar la dosis de levotiroxina neonatal. Eso significa por medio de la cuenta de energía que es un método de gasto cardíaco, por medio de que dice que el T3 y el T4 incrementan ninguno de los receptores beta-adrenérgicos, entonces por eso aumenta se va a incrementar el gasto cardíaco. Va a aumentar la contractilidad, ¿no? O sea, la mayor expresión de receptores beta-adrenérgicos que va a aumentar la contractilidad cardíaca, aumentando el gasto. Es un regulador directo de la frecuencia cardíaca. Ok. Oye, pero primero. Esto ya lo habían preguntado. Es sobre la potencia relativa entre T3 y T4, ¿no? La potencia relativa entre T3 y T4. Este es un experimento en realidad en donde se administra TRH. ¿Sí? Al administrarse TRH en un paciente se va a liberar FSH y el experimento lo que busca es que la administración de hormonas tiroideas suprima la liberación de
TSH a pesar de la TRH administrada. Se hace un cálculo de cuánto es la dosis de T4 y de T3 que se tiene que administrar para lograr ese efecto. Lo que pueden observar ustedes es que la dosis de T3 que se tiene que administrar para poder suprimir la acción de TSH que ha sido estimulada por la TRH administrada es mucho menor, ¿no? Entonces la potencia relativa de T3 a lo que preguntaban es significativamente mayor. Bueno, ¿han llegado pacientes así con tormenta tiroidea, Renzo? 315 mi récord de frecuencia cardíaca. 315. Claro, a veces pueden ustedes ver en pacientes en cuando eso es una emergencia, un paciente con una tormenta tiroidea. Y van a ver que es un paciente que está diaforético, extremadamente taquicárdico a niveles que parece que en realidad. ¿Cuántos con qué le mediste la frecuencia? ¿Con un pulsoxímetro? Con pulsoxímetro y con el medidor central, porque yo inconsciente. Porque dudabas. Porque yo inconsciente. Ah, yo inconsciente. Claro. Tienen bueno, y esa fase es característica, ¿no? De los resultados que tienen los pacientes con hipotiroidismo, ya que una paciente con glicema tiene hipotiroidismo. Es mucho más frecuente que vean en la emergencia, en la urgencia, un paciente descompensado con hipertiroidismo que un paciente con hipotiroidismo. Profesores, para que le cierre por favor la clase a los alumnos. Ok. Solo una pequeña cosa. Ok, razonen conmigo, ¿vean? ¿Puedes poner la diapo en donde dice otros? Que lo mencionaste pero te cortaron. Ahí. Mira, ¿qué dice el efecto de las hormonas tiroideas? Que aumenta ¿qué cosa? El consumo de oxígeno, ¿dónde? En los tejidos, ¿cierto? Mira, para que te acuerdes lo que hacen las hormonas tiroideas. Ok. ¿Qué te acabo de decir hace un momento? Que las hormonas tiroideas, ¿qué hacen? Aumentan el consumo de oxígeno, ¿cierto? Y si es que está aumentando el consumo de oxígeno en la célula, ¿qué quiere decir? ¿Para qué usas el oxígeno tú? Para la respiración celular, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a aumentar también? La respiración celular. Y si aumenta la respiración celular, ¿qué necesitas? ¿Qué organela se encarga de la respiración celular? Entonces también aumenta el número de mitocondrias. ¿Okay? ¿Y las mitocondrias qué usan? ATP, gasto energético. ATP, ¿cierto? ¿Pero mediante qué proceso? ¿Qué necesitas? ¿Piruvato, ¿cierto? ¿El piruvato dónde lo tienes? De la glucólisis. Entonces también vas a aumentar ¿qué cosa? Para la glucólisis, ¿qué necesitas? Glucosa, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde vas a obtenerlo? De la gluconogenólisis. Glucogenólisis está rompiendo los almacenes de azúcar en el hígado. ¿Y qué más? ¿Cómo se llama cuando tienes glucosa de proteínas o de lípidos? Gluconeogénesis, ¿cierto? Y si ya barriste con todos los carbohidratos, ¿quién sigue? Energéticamente hablando. Lípidos. Entonces va a ser lipólisis. Y si ya te barriste todos los lípidos y los carbohidratos, ¿quién sigue? Beta 3 de licor. Proteólisis. Y proteínas ya se De esta manera te acuerdas qué es lo que hacen las hormonas tiroideas. Y si es que estás aumentando el consumo de oxígeno, ¿cómo haces que se aumente el consumo de oxígeno? Haciendo que llegue más sangre al tejido, ¿cierto? Por eso es que también aumenta la frecuencia cardíaca. Por eso la fatiga. ¿La fatiga? Y la taquicardia también. Claro. Este es en el hiper, porque esta es la ¿Y cómo se llama todo esto? Tormenta tiroidea. El índice metabólico basal. Por eso es que un paciente con hipertiroidismo tiene más índice metabólico basal, por ende va a bajar de peso, ¿cierto? Mientras que el hipotiroideo tiene bajo índice metabólico basal. ¿Y qué va a pasar con el peso? Va a subir, ¿cierto? Y es por eso que el hiper también tiene, si tiene mucha energía, está quemando mucha energía, va a tener siempre frío, ¿cierto? Perdón, siempre hay calor. Eso se llama intolerancia al acá, mientras que el hipotiroideo, como su flamita, está quemando poca energía, ¿sí? Va a tener siempre frío. ¿Cómo se llama eso? Intolerancia al frío. Mira, solo leyendo esta parte que está acá, lo aumenta el consumo de oxígeno. Porque a ti te pueden preguntar en tu examen cuáles son las funciones metabólicas, ¿ok?
que tiene las hormonas tiroideas. Y si quieres le agregas acá la única bomba que conoces, ¿cómo se llama? También aumenta la función de la sodio, potasio y potasio.